Nayib Bukele, sentado ante la ventana espaciosa de su despacho presidencial, se mantenía despierto en la calma de la madrugada, mientras las calles eran apenas recorridas por el murmullo de algunos vehículos solitarios y la ciudad seguía dormida. En el exterior, el cielo de San Salvador se extendía en silencio y oscuridad, con la única interrupción de la luz parpadeante de algunos postes eléctricos. El presidente, portando su chaqueta simple y su gorra negra de costumbre, sostenía una taza de café que ya estaba fría. No lograba dormir. Algo en su interior lo mantenía alerta, un presentimiento que no lograba expresar. A pesar de que sus asesores más cercanos le habían aconsejado que tomara un descanso, él sabía con precisión lo que su puesto requería. El que lleva la responsabilidad de una nación sobre sus hombros no tiene un verdadero descanso. Desde que tomó posesión de la presidencia, se había visto sometido a confrontaciones políticas, crisis de seguridad, ataques mediáticos y al escrutinio internacional constante. Y sin embargo, en esa madrugada, la ansiedad que lo mantenía sin dormir era diferente, más intensa, casi espiritual. Prendió su celular y chequeó las notificaciones más recientes, artículos de opinión, mensajes de ministros, informes sobre seguridad. Nada anormal. No obstante, al abrir una aplicación de noticias internacionales, se topó con un encabezado que lo dejó paralizado. Líder conservador gravemente herido en ataque durante conferencia universitaria en Estados Unidos. El corazón le dio un salto. La imagen que acompañaba la nota exhibía un rostro que conocía con profundidad, el de un amigo con quien había intercambiado diálogos extensos acerca de libertad, política y fe. Los paramédicos trataban de estabilizar a Charlie Kirk, quien yacía en el suelo, rodeado de alumnos aterrados. Bukele soltó un suspiro entrecortado, cerró los ojos y presionó el teléfono contra su pecho. Las imágenes lo llevaron al instante a las reuniones que había tenido con Kirk. Tenía presente las pláticas privadas en las que discutían sobre los desafíos que afrontaban los líderes que no tenían miedo de expresar la verdad en un mundo dominado por la corrección política. También recordaba la confianza recíproca, las bromas y las risas. La noticia lo hirió como si fuera un puñal. Uno de sus consejeros más fieles llegó a la oficina con aspecto sombrío unos minutos después. «Presidente, ya lo han confirmado». Hizo una pausa, como si no pudiese encontrar las palabras. Charlie no logró sobrevivir. El silencio se tornó intolerable. Bukele se levantó de su silla con lentitud, se acercó a la ventana y puso las manos sobre el cristal. Sus labios temblaron antes de que dijera algo. «Un hermano, un hombre con principios, un hombre de fe», murmuró, con escasa audibilidad. Las imágenes en su mente no cesaban de aparecer. La vez anterior en la que se encontraron, el compromiso de volver a reunirse para trabajar juntos, las palabras de aliento que siempre compartían. Y ahora de repente, la violencia había silenciado esa voz. Las redes sociales no tardaron mucho en llenarse de mensajes. Desde los líderes del mundo hasta la ciudadanía común, todos mostraban indignación, tristeza y asombro. La noticia se propagó rápidamente y, en solo unos minutos, pasó a ser una tendencia mundial. Pero lo que más impactó a Bukele fueron los mensajes de miles de jóvenes, quienes subían videos en los que lloraban, rezaban en grupo o encendían velas. La muerte de Charlie había conmovido a muchos, incluso más allá de las fronteras. Sabía, a pesar del dolor, que tenía que mantener la tranquilidad y enviar un mensaje a su gente como presidente. Mandó que se convocara a una cadena a nivel nacional. Mientras se alistaban los micrófonos y las cámaras, Bukele estaba callado, con la vista hacia abajo y las manos juntas. Era consciente de que no sería una declaración política más, sino un instante en el que tenía que hablar desde la profundidad de su alma. Respiró profundamente cuando se encendieron las luces del estudio, la voz llena de emoción, los ojos mojados, el rostro grave. «Amigos de todo el mundo, hermanos salvadoreños», inició. «Hoy me comunico con ustedes no únicamente como presidente, sino también como un ser humano que llora la muerte de un amigo y de un hermano en la fe y en la lucha por la verdad». Se detuvo. Entre las frases se oía el eco de su respiración. Con injusticia y crueldad, Charlie Kirk ha dejado este mundo. Muchos lo conocieron como un activista, un líder político y una voz valiente. Lo conocí como un hombre íntegro, con una profunda dedicación a Dios, a su familia y a la libertad. La transmisión tenía a Bukele de una manera tan sincera que incluso sus adversarios se sentían conmovidos.
Prosiguió hablando de la familia de Kirk, de su esposa y sus hijos. Les mandó un mensaje de esperanza y fuerza. Después bajó la cabeza y alzó una oración en voz alta, pidiendo que todos los que lloraban esa pérdida fueran consolados. Entretanto, en las calles de San Salvador, miles de habitantes pusieron velas en las plazas, parques y delante de las iglesias. Se difundieron en tiempo real por internet fotografías de jóvenes arrodillados rezando. El luto era compartido por el país entero y también por muchos otros que estaban más allá de sus fronteras. Después de que terminó la transmisión, Bukele se quedó sentado sin fuerzas a nivel emocional. Pero no había tiempo para parar. Unas pocas horas después, recibió una llamada sorpresiva. Se trataba de Donald Trump. Nayib, esto va más allá de ser un ataque a un hombre. Es un ataque a la libertad, afirmó la voz del otro lado de la línea con firmeza y gravedad. Debemos permanecer firmes. Debemos demostrarle al mundo que no van a poder silenciarnos. Bukele prestó atención. Trump se expresaba con firmeza, pero también con tristeza. Los dos sentían el dolor de haber perdido a un amigo y aliado en común. Cuando la llamada concluyó, el presidente de El Salvador sintió una nueva carga en su interior. Tenía que hacer dos cosas: llorar a su amigo y honrar su legado. Los días posteriores fueron un torbellino. Llegaban invitaciones de diferentes naciones para participar en ceremonias conmemorativas de Kirk. Los líderes religiosos lo convocaban para organizar vigilias a nivel mundial. Los jóvenes de todo el continente le enviaban mensajes pidiéndole que hablara por ellos, que alzara la voz en contra de la violencia que pretendía silenciar la verdad. Bukele revisaba repetidamente todos esos mensajes en su oficina. Había algo en ellos que lo motivaba, como si cada palabra fuese un llamado divino a persistir. Rememoró una frase que Charlie le había dicho alguna vez. No es una cuestión de cuánto tiempo vivamos, Nayib, sino de qué legado dejamos a la gente cuando nos vamos. Ahora esas palabras resonaban con una fuerza renovada. En Washington tuvo lugar la primera gran ceremonia. Un gran número de personas llegaron con pancartas que expresaban resistencia y fe, así como banderas y velas. El silencio fue total cuando Bukele comenzó a hablar. No hablaba como un presidente de otro país, sino como un hermano que compartía el sufrimiento de todos los allí presentes. Sus palabras traspasaban los muros culturales y políticos. No podemos permitir que el miedo determine nuestro futuro. Hoy lloramos a un hombre que sacrificó su vida por la verdad, pero mañana tenemos que ponernos de pie para seguir con su lucha. El público reaccionó con llanto, gritos de unidad y aplausos. Esa noche, Bukele entendió que la muerte de su amigo no extinguió el fuego, sino que lo encendió más todavía. Regresando a El Salvador, observó las luces distantes de su país por la ventanilla del avión presidencial. Era consciente de que este dolor era solamente el inicio de una nueva fase en su vida y en su liderazgo. El destino lo estaba llevando hacia un rol que no había previsto: ser la voz de una causa que iba más allá de las fronteras. El avión bajó despacio. Bukele murmuró en silencio una promesa mientras cerraba los ojos. Tu legado no perecerá, hermano. Yo me ocuparé de que el mundo no se olvide de lo que significabas. Y en esa madrugada, con un cielo lleno de estrellas, el presidente salvadoreño sintió que había sido convocado a una misión mucho más grande que la política. Los días siguientes al homicidio de Charlie Kirk se sucedieron con una interminable cadena de palabras de consuelo y escenas de luto. Cada ciudad que Bukele recorría se convertía en un altar común. Plazas repletas de velas encendidas, jóvenes entonando himnos, familias abrazadas orando por un hombre al que muchos no conocían personalmente pero consideraban cercano. El sufrimiento era enorme, pero el despertar que se estaba produciendo lo era aún más. Bukele solo dormía. Se pasaba las noches leyendo correspondencia de alumnos de diversas regiones del mundo, mensajes en redes sociales que pedían justicia y relatos de familias que hallaban esperanza a pesar de la tragedia. Esas palabras lo conmovían de manera profunda. Lo hacían sentir que el sacrificio de su amigo no había sido inútil, sino que estaba surgiendo algo potente. Sin embargo, también empezaban a recibir reportes preocupantes. Los servicios de inteligencia de El Salvador y ciertos contactos en Washington alertaban que el ataque no era el resultado de un loco solitario, como intentaron hacer creer los primeros informes oficiales. Existían señales de que el ataque había sido orquestado por una red más extensa. Se mencionaba el financiamiento oscuro,
así como de conjuntos que deseaban callar voces que incomodaban. Al leer esos informes, Bukele sintió como un escalofrío le recorría la espalda. En una reunión privada con su círculo más íntimo, dio un golpe fuerte en la mesa. No dejaré que la muerte de Charlie sea considerada como un simple accidente. La verdad debe ser conocida por el mundo. Uno de sus ministros le solicitó prudencia. Expuso que confrontarse a potencias internacionales podría tener consecuencias serias para El Salvador. Bukele lo escuchó en silencio, pero ya había tomado una decisión por dentro. Era consciente de que no hablar era una traición a los recuerdos de su amigo. A la vez, la imagen de Bukele empezaba a adquirir renombre internacional como nunca antes. Incluso los medios de comunicación que solían criticarlo lo describieron como la voz que expresa el sufrimiento de millones. Los líderes religiosos lo convocaban para que hablara en sus congregaciones, y los jóvenes activistas lo consideraban un modelo de valentía. Lo que comenzó siendo un mensaje de luto se estaba transformando en un movimiento mundial. Una noche, mientras recorría los pasillos oscuros de la casa presidencial, se paró delante de un cuadro de gran tamaño que exhibía el escudo nacional. Se quedó mirándolo por mucho tiempo, dándose cuenta de que había llegado a un punto sin vuelta atrás. Se cuestionó si estaba preparado para afrontar el costo personal y político de lo que se avecinaba. Era consciente de que al desafiar a los responsables del atentado, no solo ponía en peligro su vida y la seguridad de su familia, sino también su carrera. Su esposa, Gabriela, entró en la sala en ese momento. Lo observó en silencio, notando la tormenta interior que lo devoraba. Se aproximó y le sujetó la mano. Nayib, Dios no te colocó aquí por azar. Si crees que debes hacerlo, hazlo. Pero nunca pierdas de vista que no estás solo. Sus palabras le dieron fuerza. Halló en su mirada la valentía que requería para seguir adelante. Bukele optó por hablar con claridad, que conmocionó a todos en una reunión masiva en San Salvador, días después. Hoy les digo que no está permitido aceptar mentiras. No podemos aceptar que lo que presenciamos con nuestros propios ojos haya sido un evento aislado. No se trató de un individuo solitario y loco, fue un mensaje. Y nuestra respuesta debe ser más clara aún, no nos van a silenciar. El público estalló en gritos y aplausos. Nunca antes un líder de América Latina había tenido el coraje de discutir públicamente sobre una conspiración internacional. Los asistentes sostenían carteles con la imagen de Charlie, en los que se leía, "La verdad vive, y no podrán silenciarnos". El discurso se propagó de manera viral en cuestión de horas. Se empezaron a convocar marchas en varias ciudades de América y Europa, no solo para mostrar solidaridad con Kirk, sino también con Bukele. La noción de una lucha conjunta contra la oscuridad comenzaba a definirse. Sin embargo, esa misma noche, Bukele recibió un mensaje encriptado en su celular personal. Era una advertencia. Ahora detente. No tienes idea de con quién estás jugando. El presidente lo examinó varias veces, tratando de determinar el origen. No tenía que saberlo nadie más. El mensaje fue borrado, pero en su interior sabía que eso era solo el principio. Los reportes de inteligencia se tornaron más preocupantes en los días subsiguientes. Los documentos filtrados indicaban que el homicidio estaba motivado por intereses políticos y económicos, vinculados a grandes empresas y grupos de poder que temían la influencia de Kirk en los jóvenes. No era un delito común, sino una acción planificada para detener un movimiento que se expandía muy rápido. A la vez, las calles de El Salvador continuaban llenándose con protestas espontáneas. En la marcha, los jóvenes llevaban antorchas, entonaban cantos de carácter religioso y vociferaban lemas por la libertad. Bukele los observaba desde el balcón de Casa Presidencial, con un sentimiento que combinaba orgullo y preocupación. Preocupación porque sabía que la confrontación era inevitable y orgullo por la vigilia de su pueblo. En una tarde, en medio del fervor popular, fue invitado de manera oficial por el Congreso de Estados Unidos a participar en una sesión especial dedicada a Charlie Kirk. Le aconsejaron no ir algunos, alertándole de que podía ser una trampa política. Sin dudar, Bukele accedió. Creía que era su deber estar allí, justo en el lugar donde la voz de su amigo había dejado de sonar. El viaje a Washington estuvo lleno de simbolismo. Mientras estaba en el avión y miraba las nubes a través de la ventana, rememoró los momentos vividos con Charlie. Su fe inquebrantable, sus charlas nocturnas, su risa.
Se cuestionó qué le diría si tuviera la oportunidad de oírlo ahora. Tal vez le pediría que no se desanimara, que continuara sin temor. Cuando llegó a la capital de Estados Unidos, fue recibido en el aeropuerto por una multitud. Personas con banderas salvadoreñas y carteles que decían «Gracias por ser valiente». Incluso los reporteros locales se sorprendieron de aquella escena. Era claro que la imagen de Bukele se había transformado en una guía para muchos. El clima en el Congreso era solemne. Cuando Bukele ingresó al recinto, los líderes de varios partidos se pusieron de pie y aplaudieron. Algunos lo miraban con precaución, sabedores del efecto que sus palabras podían tener en la opinión pública. Otros lo hacían con respeto genuino. Él permaneció en silencio durante unos segundos antes de hablar cuando subió al podio. No estoy aquí como presidente de una pequeña nación, sino como un ser humano que ha perdido a un amigo, y como una persona que se resiste a aceptar que la verdad sea eliminada en silencio. Las palabras sonaron en todos los rincones de la sala. Bukele mencionó la relevancia de proteger la libertad, la exigencia de oponerse al temor y la necesidad apremiante de combatir la corrupción que busca manipular el relato de las naciones. Su discurso fue cortado en varias ocasiones por aplausos, algunos de ellos espontáneos y otros reprimidos. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora. Sin embargo, mientras el público aplaudía de pie, Bukele detectó en una esquina del recinto un grupo de hombres con trajes que lo miraban con caras frías y difíciles de leer. Entendió que había golpeado fibras delicadas. Había traspasado una frontera no visible, y a partir de entonces las cosas nunca volverían a ser como antes. Al regresar al hotel, encendió su computadora y tomó unas notas personales. No estaban destinados a ser divulgados, ni siquiera para ser compartidos con su esposa. Eran reflexiones privadas en las que admitía que el camino que había tomado lo conduciría a confrontar adversarios poderosos. Pero además escribió otra cosa, una firme convicción de que no lamentaba nada. Si me quedo callado, seré cómplice. Sé lo que me espera si hablo, pero la verdad tiene más valor que mi propia seguridad. Antes de quedarse dormido, cerró la computadora y se recostó sobre la cama, sintiendo un gran peso en el corazón. No solo era el sufrimiento de la pérdida, también estaba seguro de que el destino lo llevaba a un conflicto más grande, un enfrentamiento ineludible con fuerzas que trabajaban en la oscuridad. En Washington, la noche continuó en silencio. Sin embargo, adentro de sí mismo, Bukele oía un eco incesante, la voz de su amigo repitiéndole que no tenía derecho a rendirse. Las semanas posteriores a su alocución en Washington se caracterizaron por una serie de encuentros secretos, reuniones discretas y mensajes encriptados que iban desvelando una compleja red de poder mucho más profunda de lo que Nayib había pensado. Lo que al principio parecía ser una tragedia aislada se había convertido en un rompecabezas de magnitud mundial. Cada pieza que encajaba no solo dejaba al descubierto quiénes habían asesinado a su amigo, sino también los intereses siniestros que controlaban el curso de naciones completas. Una noche, en la privacidad de su oficina en San Salvador, le llegó un sobre que no tenía remitente. El mensajero, un joven que se había desvanecido justo después de entregar la carta, había sido el portador. Cuando la abrió, halló documentos clasificados, correos electrónicos de funcionarios poderosos, memorandos de juntas entre ejecutivos de empresas multinacionales y una lista con transferencias millonarias a fundaciones que, bajo el pretexto de ser filantrópicas, financiaban acciones para acallar disidentes y campañas para manipular los medios. Se destacaban entre los nombres líderes religiosos, políticos reconocidos y hasta empresarios. Cuando lo leyó, tuvo un nudo en el estómago. Allí se encontraba la prueba de lo que sospechaba. El fallecimiento de Charlie no fue un accidente, sino una acción intencionada para detener un despertar colectivo. Al darse cuenta de lo grave que era la información, convocó a un pequeño grupo de asesores en los que confiaba plenamente. Los rostros alrededor de la mesa mostraban tensión. Nadie se atrevía a ser el primero en hablar. Al final, Bukele rompió su silencio. Esto no solo tiene que ver con Charlie. Se refiere a nosotros, al futuro de nuestras comunidades. Aquí hay manos que buscan determinar quién tiene permiso para hablar y quién debe permanecer callado. Uno de sus consejeros, con voz temblorosa, propuso filtrar los documentos a la prensa mundial. Sin embargo, otro lo cortó enseguida,
apuntando que la mayor parte de los medios grandes estaban bajo el control de las mismas fuerzas que aparecían en la lista. Bukele entendió que no podía fiarse de los medios convencionales. El único camino era el contacto directo con las personas. Así surgió la concepción de un amplio manifiesto. Bukele empezó a escribir, noche tras noche, un documento que no sería solo un simple anuncio, sino una declaración de principios y una invitación para que la humanidad despertara. Su manera de expresarse era directa y apasionada, con frases que provocaban un profundo impacto en las conciencias. Estamos ante una batalla espiritual, no política. La verdad no requiere autorización para ser expresada. Buscan dominarnos por medio del miedo. Sin embargo, este se desmorona cuando los pueblos despiertan. Las amenazas, mientras tanto, se volvían más intensas. Mensajes de correo electrónico anónimos, llamadas telefónicas en la madrugada y autos que siguen a su familia. Gabriela lo confrontó con determinación una mañana. ¿Es valioso arriesgarlo todo, Najib? ¿Es razonable arriesgar a tu hija, a mí y a ti mismo? Él permaneció en silencio durante unos segundos. La pregunta le atravesó como si fuera una espada. No obstante, tras eso miró hacia arriba y contestó con una tranquilidad que incluso asombró a su esposa. Si me quedo callado, la historia nos considerará cómplices. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado ante estas bestias. Ella lo abrazó en silencio, consciente de que ya no había marcha atrás. La tensión llegó a un nuevo punto cuando Bukele, en Nueva York, fue abordado por un alto funcionario europeo en un pasillo de una cumbre internacional. Sin más, el hombre le dijo al oído: «Le admiro, señor presidente, por su valentía. Sin embargo, le sugiero que se retire antes de que sea demasiado tarde. No tiene idea de la fuerza a la que se enfrenta». Sin responder, Bukele lo miró con fijeza. Sin embargo, esa advertencia lo siguió durante toda la noche. Al prender la televisión en el hotel, parecía que todos los canales transmitían un mismo mensaje. Reportajes alarmantes sobre El Salvador, críticas coordinadas contra su gobierno y señalamientos de autoritarismo. Era obvio que las estructuras de poder estaban contraatacando, tratando de socavar su legitimidad a nivel mundial. No obstante, en las calles ocurría lo opuesto. Nunca antes había presenciado a su pueblo tan unido. La población, desde las zonas rurales hasta los sectores más modestos de San Salvador, organizó vigilias, cadenas de oración y protestas pacíficas para apoyar a su presidente. Desafiando la narrativa de los medios más importantes, jóvenes transmitían en vivo usando teléfonos móviles. Una misma consigna se repetía en sus canciones y lemas: «No nos van a silenciar». Ese poder popular lo nutría. Era como si cada oración, cada pancarta levantada y cada vela encendida le proporcionara energía para continuar. Era consciente de que no era él contra el mundo, sino millones contra una minoría oculta en la oscuridad. El manifiesto que había escrito empezó a difundirse inicialmente en las redes sociales y después en copias impresas, que la gente distribuía por universidades, mercados y templos. Fue traducido a más de 15 lenguas en cuestión de días. En Madrid, un grupo de jóvenes lo leía en espacios públicos. En Buenos Aires, miles lo recitaban como una declaración de fe. Y en Nairobi, un conjunto de estudiantes realizó una vigilia nocturna con base en sus palabras. Lo que empezó siendo un grito en San Salvador se había transformado en una protesta a nivel mundial. Sin embargo, a medida que el movimiento iba creciendo, las reacciones de sus adversarios se iban volviendo más violentas. Un convoy armado trató de interceptar su vehículo una noche, mientras él volvía a casa presidencial en caravana. Los escoltas respondieron rápidamente y consiguieron rechazar el ataque, pero el mensaje era evidente: querían que él muriese. Cuando llegó sano y salvo, aún con la adrenalina corriendo por su cuerpo, se miró en el espejo y, durante un momento, sintió lo frágil que es el ser humano. Era un hombre como cualquiera, con incertidumbres y temores, aunque se encontraba en el centro de una tempestad histórica. Se puso de rodillas en su cuarto y empezó a orar. No solicitó protección para él, sino claridad y fuerza para cumplir con la misión que sentía encomendada. En esa íntima calma, entre susurros y lágrimas, sintió una paz extraña, como si una voz interna le asegurara que no estaba solo. En los días posteriores, líderes religiosos de varias religiones lo mencionaron en sus sermones. Algunos lo llamaban la voz del despertar, mientras que otros lo comparaban con figuras bíblicas que lucharon contra gigantes.
A pesar de que Bukele no aspiraba a recibir títulos ni premios, comprendía que su imagen se había convertido en un símbolo de una batalla que iba más allá de las fronteras. No obstante, entendía también que el peligro se acercaba cada vez más. Los reportes de inteligencia confirmaban acciones dudosas en países cercanos. Encuentros secretos de políticos con intereses oscuros en términos económicos y campañas de desinformación que eran financiadas con millones de dólares. El enemigo estaba dispuesto a cualquier cosa. Gabriela se acercó y le preguntó qué sucedería si lograban silenciarlo algún día, mientras observaba la ciudad desde el balcón de Casa Presidencial en una noche lluviosa. Bukele contestó con firmeza: así que solo habrán encendido una llama que no se puede extinguir, porque ya no es solo cuestión de mí, sino de todos. Mientras se preparaba para revelar al público los nombres de aquellos que estaban detrás de la conspiración, esa convicción lo acompañó. Era consciente de que si lo hacía, cruzaría el umbral definitivo y no podría dar marcha atrás. Sin embargo, también era consciente de que el mundo entero estaba observando. El destino lo empujaba hacia un enfrentamiento ineludible. Y a pesar de que el miedo era real, la certeza de que la verdad podía agitar las bases del poder como un terremoto una vez desvelada era aún más real. Nayib optó por desvelar los nombres en un día que, sobre San Salvador, despertó con un silencio extraño. Las nubes grises cubrían el cielo, como si la ciudad supiera que algo importante estaba por suceder. Desde la madrugada, miles de individuos se reunieron frente a la Casa Presidencial, alzando banderas, cantando himnos y sosteniendo carteles con los mensajes: «La verdad no se calla y estamos contigo, presidente». Las calles cercanas estaban cerradas, no por orden del gobierno, sino por la misma multitud que deseaba presenciar el momento. Dentro del palacio, Bukele revisaba nuevamente el discurso que había preparado. No era un texto extenso, pero cada una de sus palabras había sido calibrada con exactitud quirúrgica. En su escritorio, al lado de él, había un dossier grueso que contenía fotografías, documentos clasificados, correos electrónicos y registros bancarios. Era la prueba capaz de tambalear a los gobiernos, empresas y medios de comunicación alrededor del mundo. Se paró frente al espejo antes de salir. Tomó una profunda bocanada de aire y murmuró para sí mismo: «No es acerca de mí, es la verdad». Cuando por fin se hizo visible en el balcón, lo recibió un aplauso ensordecedor. La multitud ondeaba banderas y gritaba su nombre. Sintió por un momento que la tierra se movía bajo sus pies debido al sonido tan fuerte. Alzó la mano para solicitar silencio, y la multitud se fue tranquilizando lentamente. «Hermanos y hermanas», inició, «el día de hoy será recordado por la historia, no solamente de El Salvador, sino también del universo entero». Su voz era firme y resonante, llena de una energía que parecía venir de algo más grande que él. «A lo largo de varias semanas nos han hecho creer que la muerte de mi amigo fue provocada por un individuo aislado. Sin embargo, la realidad es diferente. Lo cierto es que detrás de esto hubo manos poderosas que se consideran dueñas de nuestras vidas, de nuestros pueblos y de nuestro porvenir». Alzó unas hojas frente a las cámaras después de abrir el expediente. «Hoy, con estas pruebas en la mano, voy a nombrarlos, y que el mundo determine cómo proceder con ellos». Después empezó a leer. Mencionó a magnates internacionales, propietarios de conglomerados de medios de comunicación, políticos de alto nivel y hasta representantes de organizaciones globales que habían estado operando en las sombras durante décadas. Cada nombre impactaba a la multitud como una bomba. Algunos espectadores lloraban, otros permanecían en un silencio absoluto, comprendiendo la importancia del momento, y otros más gritaban de indignación. Las redes sociales se dispararon de inmediato. En minutos, millones de individuos vieron la transmisión en vivo. Los hashtags con frases de apoyo se han convertido en una tendencia global. En varias ciudades, los ciudadanos salieron a las calles para aplaudir el coraje del presidente de El Salvador. No obstante, también hubo otra reacción, más oscura. En las redacciones de importantes periódicos empezaron a recibir instrucciones para desacreditar el discurso, catalogándolo como teoría conspirativa. Gobiernos aliados de los mencionados difundieron comunicados urgentes denunciando a Bukele por desinformar. Algunos llegaron incluso a amenazar a El Salvador con sanciones de tipo económico. La maquinaria del poder se activó con una rapidez espeluznante. En las horas posteriores,
Cadenas de televisión internacionales emitieron paneles con expertos que se burlaban del presidente, afirmando que estaba padeciendo paranoia y creando enemigos ficticios. No obstante, millones de ciudadanos ordinarios no les creían. Las personas compartían extractos del discurso, examinaban los documentos presentados y cada vez más voces coincidían en que eso no podía ser un invento. La presión se incrementó. Esa misma noche, una ciberofensiva a gran escala impactó los sistemas de comunicación del gobierno de El Salvador. Las páginas web oficiales no funcionaban, las señales de televisión estatales se suspendieron y hasta los aeropuertos informaron averías. Bukele comprendió la alerta. Los habían señalado como objetivo. Escuchó sugerencias extremas, como declarar un estado de excepción, cerrar las fronteras y movilizar al ejército, mientras estaba reunido con su gabinete de seguridad. Pero él sacudió la cabeza en señal de negación. No podemos responder con temor. Eso es lo que ellos desean. Nuestra fuerza no reside en las armas, sino en la verdad y en las personas que la defienden. El peligro era real, a pesar de lo que decía. En el amanecer del día siguiente, un francotirador disparó contra la caravana presidencial mientras pasaba por una calle principal de la capital. El proyectil golpeó el blindaje del automóvil de Bukele, salvándole la vida por escasos centímetros. La noticia se propagó rápidamente y en vez de atemorizar a la población, provocó una oleada de indignación aún mayor. Multitudes espontáneas se congregaron alrededor de la casa presidencial, clamando, «No pasarán». En ese entorno de máxima tensión, Bukele recibió llamadas telefónicas de varios líderes extranjeros. Algunos le brindaron apoyo diplomático, mientras que otros le pidieron que se retractara para prevenir un mayor conflicto. Sin embargo, él estaba consciente de que volver atrás sería traicionar no solo a Charlie, sino también a los millones de individuos que ahora confiaban en él. Mientras estaba en su oficina una noche, recibió otro mensaje anónimo. Esta vez se trataba de un video, no de una advertencia. En este se presentaban hombres con capucha, exhibiendo fotografías de su familia. La amenaza era directa. Si no se detenían, irían detrás de los suyos. Sintió por un momento un temor que no podía describir y un vacío en el estómago que lo dejó paralizado. Pero después recordó las palabras que había repetido muchas veces. Es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Tomó el video y se lo enseñó a su círculo más cercano. Desean quebrar mi espíritu por donde más duele, dijo, pero no lo conseguirán. La tensión era tan intensa que cada jornada parecía durar para siempre. El país completo estaba en vilo. No obstante, a pesar de la tormenta, también aparecieron acciones que reflejaban una humanidad desbordante. Campesinos que acudían a la capital con víveres para los protestantes, infantes que redactaban misivas de respaldo al presidente y clérigos y pastores que oraban en espacios públicos. El pueblo se había transformado en un muro de protección, dispuesto a oponerse. La división era obvia a nivel global. Mientras los poderosos se esforzaban por deslegitimarlo, ciudadanos de diferentes naciones organizaban marchas solidarias. En París, un grupo de jóvenes colgó una gran pancarta que decía «La verdad vive en El Salvador». Miles de personas se reunieron en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para encender velas en honor a Bukele y a Charlie. Era como si en todos los continentes se estuviera produciendo a la vez una especie de despertar colectivo. La lucha ya no solo era política, era espiritual, cultural y existencial. En el núcleo de ese huracán había un hombre que había optado por no guardar silencio. Bukele se sentó solo en su oficina durante la penumbra de una noche particularmente tensa. Fuera, miles de individuos cantaban himnos, cuidando de su seguridad. Encendió una vela, puso una foto de Charlie en el escritorio y con voz firme pero baja dijo: «Hermano, la pelea sigue. No pudieron contigo, no podrán conmigo». En aquel momento, entendió que ya no había marcha atrás. Había liberado fuerzas que intentarían arruinarlo, pero también había encendido un fuego que se extendía sin poder ser detenido. El desenlace seguía siendo incierto. Sin embargo, lo único que era seguro es que el mundo ya no sería igual. Las horas que siguieron al atentado fallido fueron interminables. El Salvador se encontraba en un estado de vigilancia constante. Las plazas estaban repletas, había vigilias nocturnas y los jóvenes patrullaban las calles con banderas en vez de armas, como si la totalidad del pueblo se hubiera convertido en un ejército lleno de esperanza.
El aire estaba impregnado de temor, fe y expectativa simultáneamente. Nadie sabía cuándo ocurriría el siguiente ataque, pero todos estaban seguros de que resistirían. Bukele solo dormía. Se encontraba rodeado de reportes, mensajes de aliados y amenazas por parte de enemigos. Se había dado cuenta de que la batalla había llegado a un punto sin vuelta atrás. El mundo estaba dividido. En un lado, los gobiernos, las empresas y los medios de comunicación intentaban aplastarlo. En el otro, millones de personas en todos los continentes lo consideraban como un símbolo de resistencia. Ya no se trataba de un enfrentamiento local, sino de uno mundial. Una noche, en medio de esa insoportable tensión, recibió una llamada cifrada proveniente de una nación europea. La voz proveniente del otro lado se identificó como un exfuncionario de alto nivel que había colaborado con una de las instituciones citadas en su dossier. Le dijo con voz grave: «Estimado presidente, escúcheme con atención. Ellos intentarán la estocada final. Tienen un plan para deshacerse de él y después emplearán el caos como argumento para intervenir en su país. Pero también le aclaro algo. Existen divisiones entre ellos. Algunos ya no desean continuar. Tiene una oportunidad, pero debe actuar rápidamente». Bukele agradeció la información, colgó el teléfono y guardó silencio. La llamada confirmaba lo que ya sospechaba. La batalla final se aproximaba. Al día siguiente, citó a su pueblo para una reunión multitudinaria en el centro de San Salvador. La plaza se repletó hasta el desbordamiento. Las banderas caían de los balcones, mientras que las calles resonaban con canciones y plegarias. La capital nunca había presenciado una multitud de tal magnitud. Estaban presentes abuelos, niños y familias completas. No estaban ahí por cuestiones políticas, sino por algo mucho más profundo: proteger la verdad. El estruendo fue ensordecedor cuando Bukele se presentó. Con una voz firme, empezó a hablar y levantó las manos para pedir tranquilidad. Hoy estamos aquí porque nos han forzado a escoger entre callar o resistir, no porque deseemos enfrentarnos al mundo. Y nosotros hemos optado por resistir. La multitud contestó con un grito colectivo: persistir. Nos han dicho que somos diminutos, frágiles e insignificantes. Pero les digo algo, no existe mayor potencia que la de un pueblo que se ha despertado. Y no existe la oscuridad que pueda extinguir la luz de millones de corazones unidos. Las cámaras emitían en directo. El discurso llegó a todos los rincones del mundo. En las ciudades distantes, la gente se congregó en las plazas para observar en pantallas grandes lo que sucedía en El Salvador. Parecía que toda la humanidad se contenía la respiración. Fue en ese momento cuando ocurrió. En el discurso se oyó un disparo seco. El mundo se paró por un momento. Bukele fue impactado en el hombro y se cayó de rodillas. La multitud lanzó un grito aterrorizado. Lo rodearon sus escoltas, lo alzaron y su camisa blanca se ensangrentó. Sin embargo, contra todas las expectativas, se levantó. Con el rostro pálido y tambaleándose, regresó al micrófono. El silencio era total, como si lo mantuvieran con sus pensamientos millones de personas. ¿Temen esto? ¿La voz de un hombre?, dijo con dificultad, su voz quebrada pero firme. Escúchenlo bien, no van a poder silenciarnos. No a mí, no a ustedes ni a ninguna otra persona que ame la verdad. El grito de la multitud no era posible describirlo. La urbe fue sacudida por un grito de rabia y esperanza pronunciado por todos. Se levantaron miles de brazos y se oyeron miles de voces que repitieron su mensaje. El intento de asesinato fue el momento del no retorno. Ya no era solamente la batalla de un líder, sino también la de un pueblo y la de millones de personas en todo el planeta. En segundos, esa escena tuvo repercusiones a nivel global. Las imágenes de Bukele levantándose, desafiando a sus adversarios y sangrando se hicieron virales. En cuestión de horas, multitudes desbordaron las calles en ciudades como Londres, Tokio, Nueva York, París, Nairobi y Buenos Aires. Los esfuerzos de los medios para desacreditarlo se desmoronaron ante la contundencia de la imagen. Un hombre herido que se resistía a guardar silencio. Los conspiradores comenzaron a entrar en pánico. Se hicieron manifiestas las divisiones internas. Para protegerse, algunos empezaron a filtrar información, divulgando pormenores acerca de las operaciones, los financiamientos y los nombres de quienes estaban detrás de los ataques. Era como si una represa se hubiera quebrado. De repente la verdad surgía a borbotones, imposible de contener. En los días posteriores, las corporaciones sufrieron pérdidas de miles de millones en acciones.
Los gobiernos tuvieron que investigar y se cuestionó públicamente a líderes antes intocables. La red que había funcionado en la oscuridad durante años empezaba a desintegrarse. Bukele se estaba recuperando de su herida, pero lentamente. Durante su convalecencia, le llegaron miles de cartas, mensajes y videos de gente agradeciéndole por no haber abandonado. Algunos lo llamaban hermano, mientras que otros lo llamaban la voz del despertar. Él sonreía con modestia, sabiendo que no era un héroe perfecto, sino un hombre corriente que había optado por decir la verdad. Un día, mientras observaba a su hija jugar en el jardín, entendió lo que significaba todo lo que había pasado. No era acerca de él ni de su amigo muerto, sino de las futuras generaciones, que crecieran en un mundo donde la verdad no fuese un privilegio, sino un derecho. Semanas después regresó a su pueblo. Con voz calmada dijo las palabras que cerrarían un ciclo y abrirían otro. Con balas, con miedo, con mentiras, ellos trataron de matarnos. Sin embargo, no lograron. Debido a que la verdad nunca muere, la verdad siempre vuelve a surgir. Y mientras un corazón esté dispuesto a protegerla, la oscuridad jamás podrá ganar. No solo en San Salvador, sino también en decenas de ciudades que lo veían a través de pantallas enormes, el público lo aclamó de pie. Era la victoria de lo noble sobre la manipulación, de la claridad sobre las tinieblas. Esa noche, Bukele regresó a su oficina y prendió una vela, poniendo la foto de Charlie al lado. «Lo conseguimos, hermano», susurró. «Tu sacrificio tuvo un objetivo». En el silencio de la sala, con las llamas de millares de velas iluminando las calles de El Salvador, el mundo entero se dio cuenta de que una nueva época había empezado. Una época en la que ya no era posible acallar la verdad.